Señor les bendiga en esta mañana. Es una bendición poder estar nuevamente eh, en esta mañana y poder seguir con nuestro estudio de la carta a los Efesios. Hemos estado estudiando la carta a los Efesios. Cabe repetir lo que algunas veces ya hemos dicho, pero no está mal en volver a mencionar esta carta. Los primeros 3 capítulos nos hablan de nuestra posición en Cristo y los siguientes 3 capítulos del 4 al 6 nos habla de nuestra vida en Cristo, de la práctica de nuestra vida cristiana. Y uno de los mensajes de Pablo a los Efesios es que a Dios le importa cómo vivimos. Para Dios es importante nuestro comportamiento. No solamente es importante la justificación, sino también nuestra santificación, nuestra transformación, nuestro crecimiento a la imagen de Cristo es importante. La semana pasada, Eric empezó la sección a partir del capítulo 17 que nos decía, es un llamado a Pablo a ya no vivir como andan los gentiles en la vanidad de la mente, a ya no vivir en la vida de aquellos que son ajenos a la vida de Dios. Y de alguna manera el llamado es, tengamos cuidado, porque en la medida que vivimos la vida cristiana, cuando empezamos y entendemos lo glorioso que es el evangelio y lo glorioso que es tener a Cristo, generalmente tenemos esa pasión de estar orando, de estar leyendo la palabra, de estar enfocados en Él, de agradecerle por todo, de poner todo en sus manos. Pero en la medida que el tiempo avanza y estamos rodeados de un mundo que no toma en cuenta a Dios, podemos caer en el riesgo de volver a tomar esos hábitos de vida vacía, de una vida que ignora a Dios, de una vida de un pensamiento sin sentido, de un pensamiento vacío. Y ahí es donde esta carta la segunda parte de este capítulo toca lo que podríamos llamar el principio bíblico del cambio. Entonces viene Pablo en el verso 22, dice, despójense de la vieja naturaleza. Algo que me gustó de lo que decía Eric la semana pasada es que la vida cristiana debemos de ver el nuevo nacimiento no solo como un acto, sino como un proceso continuo. Día a día tenemos que renovarnos y de hecho Pablo lo dice, el viejo hombre, la carne se debilita día a día, pero en mi ser interior, en mi espíritu, somos renovados día a día. Entonces, a partir de esa visión, de ese proceso de despojarme, renovar la mente y vestirme de la nueva naturaleza, vamos a hoy estar en los versículos 25 al 32 del capítulo 4 de Efesios y voy a iniciar dándole lectura al pasaje que vamos a ver esta mañana. Dice Efesios 4, 25, así que dejen de decir mentiras, digamos siempre la verdad a todos porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras están enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Si eres ladrón, deja de robar. En cambio, usa tus manos en un buen trabajo digno y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad. No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo, que todo lo que digan sea bueno y útil a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón
y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. No voy a repasar los primeros 3 capítulos, pero todos sabemos que en los primeros 3 capítulos hemos sido bendecidos en Cristo con toda bendición espiritual, hemos sido redimidos, pasamos de muerte a vida y pasamos de estar alejados de los pactos y de las promesas a formar un nuevo pueblo en Cristo, donde ya no hay judíos ni gentiles y se nos fue revelado el misterio del evangelio. Pero hay algo que sí quiero rescatar. El capítulo 4 empieza diciendo: por tanto, yo, prisionero de Cristo Jesús, les suplico, les ruego que vivan dignamente, que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. Algo que llama la atención es la repetición de que hemos sido llamados, y ese llamado nos debe de llevar a responder a ese llamado viviendo dignamente. Ahora, para entender eso, recordemos rápidamente a qué fuimos llamados como iglesia. En primer lugar, el final del capítulo 1 de Efesios nos dice que el llamado de la iglesia es a llenarlo todo de Cristo. Cuando Pablo define la iglesia en primera ocasión en esta carta, nos dice que la iglesia es el cuerpo de aquel que fue puesto por encima de todo, y que esa iglesia es la que llena a aquel que a su vez lo llena todo a plenitud. Dios decidió darle como herencia a Cristo lo mejor que le podía dar, un pueblo igual a él. Cristo decidió por su propia voluntad hallar satisfacción en su pueblo, llenar a su pueblo de su naturaleza y a través de su pueblo llenar toda la tierra en toda esta era de su evangelio. Entonces, el primer llamado que tenemos, del cual tenemos que vivir dignamente, es llenarlo todo de Cristo. El segundo llamado que vemos en esta carta lo encontramos en el capítulo 2 y verso 10. Fuimos llamados y fuimos creados de nuevo para hacer buenas obras. Dice, somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Entonces, un segundo llamado que tenemos como iglesia es hacer las buenas obras que Dios preparó de antemano para nosotros. Y esto nos recuerda Mateo 5, donde dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Palabras de Cristo. El tercer llamado es hacer un templo santo en el Señor. Efesios 2, 21 y 22 nos dice, estamos cuidadosamente unidos en Él y vamos formando un templo santo para el Señor. Por medio de él, ustedes los gentiles también llegan a formar parte de esta morada. Y se repite la palabra templo con la palabra morada, donde Dios vive mediante su espíritu. Y esto se conecta obviamente con el primer llamado. Somos llamados a darle un lugar a Dios para que habite. Somos llamados a preparar este ámbito como comunidad, como congregación en el día del Señor, para que Dios descienda a nosotros a través de la adoración, pero también descienda a nosotros a hablarnos a través de la predicación de su palabra. Pero somos llamados a crear esas atmósferas donde la presencia, la obra y la gloria de Dios sea perceptible a los que nos rodean.
Pero también como iglesia somos llamados a mostrar la sabiduría de Dios a los principados y potestades. Efesios 3:10 nos dice: el propósito de Dios con todo esto fue utilizar a la iglesia para mostrar la amplia variedad de su sabiduría a todos los gobernantes y autoridades invisibles que están en los lugares celestiales. Entonces, déjeme resumirlo de esta manera. ¿Cuál es el llamado del cual somos llamados a caminar dignamente? Nuestro llamado como iglesia, hemos sido llamados a reflejar y manifestar la gracia, el amor y la sabiduría de Cristo, quien es nuestra cabeza y a quien estamos unidos por medio de nuestras buenas obras. Dios espera de mí y espera de ti que allá afuera puedan decir: esta persona me hace darme cuenta de que todavía Dios me ama, de que Dios es sabio, de que Dios quiere extender su gracia para conmigo, de que Dios sigue obrando en las personas, porque es evidente en la vida de esta persona que Dios transforma vidas, y si Dios lo pudo transformar a él, me puede transformar a mí. Ese es el llamado de la iglesia, el llamado a ser luz en medio del mundo, el llamado a reflejar y a manifestar la realidad de un pueblo que está unido, conectado, nutrido a Cristo, y que lo está reflejando y que lo está dando a conocer, no solamente con sus palabras, sino con sus acciones y buenas obras. A partir de ahí, Pablo nos dice que es vivir dignamente de ese llamado, y aquí obviamente voy a repetir algunas de las cosas que ya nos enseñaron Jonathan y Eric. Lo primero, que esto no lo enseñó Jonathan, es cuidar la unidad de la iglesia. ¿Cómo vivimos dignamente de ese llamado? Cuidando la unidad de la iglesia. Efesios 4:2 y 3, la primera es: sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con otros, tolérense las faltas por amor, hagan todo lo posible por mantenerse unidos y enlazados mediante la paz. Entender que somos uno en Cristo nos ayuda a superar los conflictos y los desacuerdos que hay y que van a haber y que seguirán existiendo, porque nuestra humanidad sigue ahí, pero somos llamados a cuidar la unidad de la iglesia. Aunque seamos de diferentes denominaciones y aunque no estemos de acuerdo en todas las cosas. Pero también una segunda manera de vivir dignamente de ese llamado es poner en uso los dones, talentos que Dios nos ha dado para edificación de los demás. Efesios 4:16 dice: Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente, y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen. Entienda esto: cuando tú pones tu don al servicio de Dios, tú estás provocando el crecimiento, la edificación, el ánimo, la transformación de aquellos que están alrededor de ti. Este es el llamado como iglesia: reflejar a Cristo al mundo, pero también a nuestros hermanos, también nutrirnos y edificarnos entre nosotros. ¿Por qué? Porque esto produce que todo el cuerpo crezca, esté sano y lleno de amor. Y dentro de ese servicio está hablar la verdad en amor, está usar los talentos, los dones, las habilidades que cada uno tenemos. Y la tercera razón, la tercera forma de vivir dignamente es cuidando nuestra manera de vivir. Y ahí es donde entra el pasaje que le da continuidad a lo que en lo que nos vamos a detener hoy. Pero dice: desháganse, Efesios 4:22, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa. Dios ya crucificó la carne en la cruz por medio del bautismo, pero lastimosamente la carne sigue ahí.
Lutero decía que el viejo hombre tenemos que matarlo todos los días, pero tenemos que recordar que todos los días vuelve a aparecer en nosotros. Y esto es también vivir dignamente del llamado, es estar constantemente examinando qué cosas de la vieja naturaleza están volviendo a aparecer en nosotros, qué pensamientos vanos, vacíos, ajenos a Dios, están volviendo a aparecer en nuestra mente y están queriendo gobernar nuestra manera de pensar. Entonces, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa, de su antigua manera de vivir que está corrompida por la sensualidad y el engaño. Todo lo que te proponga la vieja naturaleza es mentira, es engañoso, no te va a dar lo que te ofrece. Eso es algo que tenemos que recordar para que nos sea más fácil vencer la tentación, pasar la prueba. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Hay la necesidad constante de la palabra para que nuestro pensamiento y cosmovisión sea cada vez más bíblico. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Entonces, Dios nos creó como un nuevo hombre, nos dio una nueva naturaleza, nos hizo una nueva creación en Cristo. Pero esta verdad, el enemigo quiere que la olvidemos. El enemigo quiere que tú pienses que sigues siendo el mismo de antes de conocer a Cristo. Y tú tienes que recordar, Dios me transformó, me hizo nuevo, me dio una nueva vida y tengo que olvidar lo que era antes, tengo que renovar mi mente y tengo que vestir. Ese es el proceso de cambio y ese es el proceso de transformación continua. ¿Cuántos se han topado con aquellas cosas que nos frustran y nos dicen, necesito cambiar, tengo que cambiar, quisiera ser diferente? Pues hay transformación en Dios, pero necesitamos aplicar esos tres principios para que ese cambio se dé. Entonces, ¿qué es vivir dignamente del llamado que tenemos? Cuidar la unidad, poner en uso cada uno de nosotros su don a través obviamente de la capacitación ministerial, porque ahí están los ministros capacitándonos y equipándonos para usar nuestros dones y cambiar nuestra manera de vivir. Y la manera de cambiar nuestra manera de vivir es ya no vivir en la vanidad de la mente y ya no caminar según los deseos engañosos, sino renovar nuestra mente y vestirnos del nuevo hombre. En la sección en la que vamos a estudiar hoy, hay un principio de cambio que de alguna manera es un principio de sustitución. Y el consejo que Pablo nos da es todos esos malos hábitos y vicios que están en la naturaleza pecaminosa arraigados y en la vieja naturaleza, detéctenlos y sustitúyanlos por virtudes que son parte de la nueva naturaleza, que son parte de Cristo, a quien ustedes están unidos y quien está unido a ustedes. Entonces, vamos a ver hoy estas 5 vicios a eliminar y 4 virtudes a adoptar. En primer lugar, Pablo nos dice que eliminemos la mentira y la sustituyamos por verdad, que eliminemos la ira descontrolada y la sustituyamos por humildad o una ira controlada, que eliminemos el robo y lo sustituyamos por trabajo duro y generosidad, que eliminemos las palabras sucias, lo sustituyamos por charla edificante y que eliminemos un corazón amargado que conduce a palabras abusivas y lo sustituyamos por un corazón misericordioso que conduce al perdón. Algo interesante de este pasaje es que este pasaje trae solución a casi todos los problemas de nuestra vida, por no decir a todos. Hermanos, todos nosotros en nuestras familias, en nuestros trabajos y en los ámbitos donde nos desarrollamos, tendemos a tener problemas de comunicación. Y este pasaje nos habla de comunicación, nos habla de las palabras que hablamos. Este pasaje nos habla también de conflictos personales y emocionales. Usted sabe de que muchos de los divorcios que se dan tienen que ver con falta de comunicación. Usted sabe que la ira, el pleito son
la principal razón de los conflictos personales, tanto en trabajos, tanto en divorcios, tanto en muchas otras. También nos habla de trabajo y administración, de cómo satisfacemos nuestras necesidades básicas y cómo administramos nuestros recursos. Cuando habla del robo y del trabajo, todo nos molesta, la corrupción, el robo. Nos habla, aquí está implícito esos problemas laborales que a veces tenemos. También nos habla del carácter y del estado de ánimo. ¿Cuál es la vida deseada? La vida deseada es una vida donde las emociones son solo positivas, pero eso nos da una luz, porque nos da una luz de que cuando venga a nosotros una emoción negativa, como enojo, como tristeza, como depresión, podemos llegar a estos principios y aplicar este proceso de cambio, porque lo que tenemos en Cristo son recursos para que vivamos animados, gozosos, tranquilos, reposados, felices, en paz. Claro, con desafíos, porque la vida cristiana siempre va a tener desafíos, no todo va a estar resuelto, pero no es posible tener una vida bienaventurada según la Escritura. Entonces, algo interesante es que en cada caso el proceso de cambio no es solamente eliminar el mal hábito. No, así no funciona el cambio. Hay que sustituirlo por una virtud, por un buen hábito. Este proceso bíblico del cambio viene a través de la palabra y a través de la verdad. La verdad es un elemento elemental para nuestra transformación. Por eso el verso 24 de Efesios 4 dice que el Espíritu renueve sus palabras. Y aquí en 2 Timoteo 3, 16 y 17 vemos ese proceso casi repetido. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Una de las cosas que Efesios 4 nos dice, cuando nos dice ya no vivan como los gentiles, inmediatamente después dice, porque ustedes no han aprendido así a Cristo. Cuando nosotros venimos al evangelio, lo primero que Cristo hace es enseñarnos su verdad para que todas las mentiras que el enemigo, el mundo, el sistema y la cultura depositaron en nuestra mente vayan siendo desplazadas por la enseñanza de la palabra. Luego viene el redarguir. Ese redarguir es mostrarnos lo que está mal, es la convicción de pecado, es la evidencia, es sacar a luz la vieja naturaleza que nos tenemos que despojar. Luego dice, para corregir, eso es la renovación de la mente. Desecho este pensamiento viejo y abrazo este pensamiento nuevo. Esa es la corrección. Como cuando usted corrige la posición de una pieza o la receta de algo, hay una corrección. Y para instruir, y esa palabra instruir es como formar, es como entrenar en justicia. Ese es el vestirse del nuevo hombre. Entonces vemos cómo este pasaje se conecta con el proceso de cambio. Entonces ahí es a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. ¿Cómo alcanzamos la perfección? Y aquí la perfección no necesariamente es no cometer nunca errores ni alcanzar la impecabilidad, sino habla de madurez, habla de tener una vida significativa, una vida productiva, una vida que está edificando a otros, es vivir dignamente el llamado, es a través de la palabra, equipado para todas las buenas obras y para vivir dignamente del llamado de Dios. Entonces son las escrituras las que nos ayudan a producir ese cambio en nosotros a través de la enseñanza, de la convicción de pecado, de la renovación de la mente o corrección y de la formación o disciplina en justicia. Jesús también nos lo muestra cuando él le dice a sus discípulos, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, eso es despojarse, tomar su cruz, eso es matar el deseo engañoso, renovar la mente y seguirme, eso es el ejercitarse, el vestirse, el disciplinarse, el sustituir el vicio por la virtud. Entonces entremos a la primera sustitución. Vistámonos de verdad. Aquí el llamado es dejen, así que eso obviamente nos recuerda ese así que está tomando en cuenta, así que fueron llamados, dado que fueron llamados, dado que Dios les dio una nueva naturaleza, dado que ya le vieron el proceso de cambio, dejen de decir mentiras.
Digamos siempre la verdad a todos, porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Así que, teniendo el llamado que tenemos, despójense de la mentira. ¿Por qué? Porque el nuevo hombre fue creado en la justicia y en la santidad de la verdad. La mentira no tiene lugar en la nueva naturaleza que recibieron. Así que despójense de la mentira. Entonces vemos cómo cultivar la práctica de decir la verdad es la forma de establecer los fundamentos para la confianza en la vida en comunidad con los creyentes. Para trabajar en equipo, para trabajar comunidad, para crecer como iglesia, necesitamos saber que podemos confiar entre nosotros. Y la manera de saber que podemos confiar entre nosotros es dejar de mentirnos entre nosotros, ser vulnerables entre nosotros, y es decirnos la verdad, aun cuando la verdad sea incómoda. Decir la verdad implica reconocer mis errores, pero decir la verdad también implica hacerle ver al hermano su pecado, hacerle ver su falta, hacerle ver una falta de sabiduría. A mí en algún momento, algunos de ustedes me lo han hecho ver y yo lo agradezco, yo lo aprecio, yo lo valoro, porque yo sé que es por amor. Pero a veces nos cuesta hacerle ver a alguien, mira, hiciste esto malo, esto molestó, esto no se vio tan bien. Pero es parte de decirnos la verdad. El mentir no es solo inventarnos allá una gran mentira. No, a veces mentir es, ¿cómo estuvo? ¿Te pareció? ¿Todo salió bien? Y sabemos que no todo estuvo bien, pero decir, sí, todo bien, todo tranquilo. Eso también es mentir, porque es ocultar la verdad. Pero hermano, pero ¿sabe qué me llama la atención? Es que la razón que el apóstol y que el Espíritu Santo nos da no es porque si dicen mentirosos, los mentirosos no entrarán en el reino de Dios. Eso también lo dice la Biblia. Es terrible que Apocalipsis dice, pero afuera estarán los mentirosos, los inmorales, los hechiceros. Pero aquí la razón que el Espíritu Santo nos da es que somos miembros de un mismo cuerpo. O sea, nuestra credibilidad tiene implicaciones importantes para nuestra vida en comunidad. Somos miembros los unos de los otros y pertenecemos al único cuerpo de Cristo. Y parte de cuidar nuestra unidad es decirnos la verdad. Aquí, si nosotros aplicamos el proceso de lo que la Biblia hace, que la Biblia es útil para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos y para formarnos en justicia, o de alguna manera si regresamos a Efesios 4, no habéis aprendido así a Cristo, quiere decir Cristo les enseñó, luego despójense del viejo hombre, renueven su mente y vístanse el nuevo hombre. Voy a usar este esquema en cada uno de los procesos de cambio. De alguna manera, ¿qué es lo que nos enseña la verdad cuando venimos a Cristo? Empezamos a oír, por ejemplo, el mandamiento, no dirás falso testimonio. Oímos a Cristo decir, no hay nada oculto que no salga a la luz. Entonces, esto trae una convicción de pecado a nuestro corazón y vemos que Dios ama la verdad, que Él es la verdad, que el diablo es el padre de mentiras y que mentir es seguir al diablo, porque es seguir su naturaleza. Entonces, esto trae una convicción de pecado acerca de la mentira. Y entonces renovamos la mente. Nuestro pensamiento anterior era, voy a mentir porque temo ser rechazado si digo la verdad. Porque le voy a caer mal al hermano si le hago ver lo que creo que es importante hacerle ver. Entonces viene y el Espíritu Santo me da un nuevo pensamiento. Y el nuevo pensamiento es, soy acepto en Cristo. Tengo nueva identidad en Cristo, soy amado en Cristo, soy valorado en Cristo, ya no hay diferencia, ya no soy cristiano de segunda categoría. Entonces, ahora lo que temo es ser un instrumento de engaño en las manos del enemigo. Y como amo a los demás porque estoy unidos a ellos, el amor que tengo por el cuerpo y por Cristo me motiva a decir la verdad. Renové mi mente. Entonces me visto del nuevo hombre y empiezo a ser más consciente de cuándo miento y empiezo a examinar las motivaciones de mi corazón. ¿Por qué estoy mintiendo? ¿O por qué estoy ocultando la verdad? ¿O por qué tengo temor de confrontar al hermano? Entonces
ahí empiezo a rendir mis temores, a decirle, Espíritu Santo, este temor no viene de ti, me despojo de esto y empiezo a crecer en sinceridad y en veracidad. ¿Ven cómo se da ese proceso de cambio y cómo yo tengo que hacer eso, una práctica constante, desvestirme, renovar mi mente, vestirme, desvestirme, renovar mi mente y vestirme en cada área de nuestra vida? La mentira parece algo como que ya no lo decimos, pero es al contrario, es algo que se ha normalizado demasiado y mentimos con más facilidad de lo que a veces somos conscientes. Y no hay necesidad de mentir. Entonces, la primera sustitución es sustituyamos la mentira, el reservarnos las cosas por la verdad. Una verdad que es necesario hablar, una verdad que va a edificar, una verdad que va a construir, una verdad que va a ayudar a que mi hermano siga en su proceso de transformación y a que yo siga en mi proceso de transformación. Porque obviamente aquí está, o sea, todo el contexto es este pensamiento de iglesia, de comunidad. Entonces es una verdad donde yo le estoy haciendo ver a mi hermano aquello que le va a ayudar a conformarse más a Cristo, a reflejar mejor a Cristo. Segundo llamado que el apóstol nos hace es a sustituir la ira por la humildad. Vístanse de humildad. Dice Efesios 4, 26 y 27. Además, no pequen al dejar que el enojo, y la palabra griega ahí es orgizo, los controle. No permitan que el sol se ponga mientras están enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Aquí lo interesante es que hay un llamado a dejar que la ira, el enojo. Es claro de que el enojo no necesariamente es pecaminoso, esto lo vamos a ver. Pero la respuesta es normal enojarse, es una emoción humana, cualquiera nos vamos a enojar en determinados momentos de la vida porque hay cosas que nos tienen que enojar, porque hay cosas que le enojan a Dios. A Dios le enoja la injusticia, le enoja la maldad, le enoja el pecado y no es posible como creyentes que veamos ante nuestros ojos una maldad, una injusticia y nos alegremos. Eso sería incongruente. O sea, van a haber cosas que nos tienen que enojar y no necesariamente enojarnos es pecaminoso. Lo pecaminoso es cuando somos gobernados por el enojo, porque ser gobernados por el enojo equivale a volver al gobierno del enemigo, porque el enojo puede dar lugar a falta de perdón, a resentimiento, a maltrato, etcétera. Entonces, vístanse de humildad. Lo interesante es que la Biblia nos dice que Jesús se enojó y se enojó de verdad enojado, digamos, o sea, con una ira genuina. En Marcos 3:5 nos dice que Jesús miró con enojo y esta es la misma palabra o vienen de la misma raíz que Pablo usa en Efesios 4, donde dice airaos. Jesús miró a los fariseos que no querían que él sanara al hombre de la mano seca porque era día de reposo, porque preferían que el hombre siguiera enfermo y siguiera incapacitado, pero no querían que la gente viera que sus ritos externos o que lo que ellos habían hecho, que no decía la ley, pero que todo lo que ellos habían puesto como tradiciones además de la ley, no se quebrantaran, porque ellos querían mantener el orden y la sacralidad del día sábado. Entonces Jesús ve esto, ve su dureza, su maldad, su hipocresía, porque es obvio que no los está motivando el amor a Dios ni el amor al prójimo, y se enoja profundamente. Esta versión traduce enojo, pero otras versiones podrían traducir ira, porque la palabra es ira. Jesús los miró con ira a los que lo rodeaban. Ahí está hablando de los fariseos y los escribas, pero inmediatamente su emoción cambia. Y ese enojo da lugar
a una profunda tristeza, y dice profundamente entristecido por la dureza de sus corazones. Él se enoja, porque es normal enojarse contra la injusticia, contra la maldad, contra la hipocresía. Pero en lugar de ir y golpearlos y echarlos y qué sé yo, se da cuenta de lo engañados que están. Y entonces el enojo no se convierte en resentimiento, no se convierte en venganza, no se convierte en maldad, sino se transforma en una profunda tristeza. Digamos, usemos otra palabra, en compasión por los fariseos. Luego vuelve a atender al hombre que está necesitado y lo sana. Pero Jesús se enojó por la falta de amor de estos fariseos ante la necesidad de aquel hombre. Pero su enojo fue transformado en tristeza y compasión por la dureza de sus corazones. Hermanos, enojarnos no es pecado. La emoción en sí misma no es pecado. Y lo que Pablo nos está diciendo es que la ira puede ser adecuada en ciertas ocasiones. ¿Por qué? Porque es una emoción que Dios mismo siente. Dios está airado contra el pecador, dice un salmo. Y si Dios se enoja contra el pecado, está bien que nosotros nos enojemos también contra el pecado. Pero Dios, al mismo tiempo, también la Biblia dice que es lento para la ira y grande en misericordia, y que le da tiempo al malvado para que se arrepienta. A una Jezabel le da tiempo para que se arrepienta. A todos Dios les da tiempo para que se arrepientan. Y obviamente a él le toca la venganza, de él es. Pero cuando la Biblia, aquí esto tiene razón al observar, es necesario en el mundo contemporáneo más ira cristiana, dice John Stott. Ante tanta maldad evidente, deberíamos indignarnos en lugar de ser tolerantes. Deberíamos enfadarnos en lugar de permanecer apáticos. Si Dios odia el pecado, su pueblo debería odiarlo también. Sin embargo, el enojo no es lo prohibido. Lo que el llamado es a que el enojo no nos controle ni nos lleve a actuar con superioridad ante otros. Y aquí quiero regresar al mismo esquema que nos enseña Cristo. ¿Qué nos enseñó Cristo? Cristo nos enseñó en el Sermón del Monte que el que se enoje contra su hermano, pero dando a entender con un sentido de superioridad, será culpable de juicio. Él dice, ustedes oyeron, no matarán, pero yo les digo que solamente cuando ustedes se enojan creyéndose superiores a alguien, ya son culpables de juicio. O sea, para Dios, lo que Jesús nos está enseñando ahí es que para Dios la ira y el resentimiento contra alguien es la motivación más profunda de lo que puede terminar en un asesinato. Para Dios, un homicida es el que odia a su hermano, según Juan. Entonces, enojarnos está bien, pero nos enojamos contra la maldad. Pero al mismo tiempo recordamos que esa persona, actor de la maldad, su voluntad es esclava al diablo, está ciega, está ajeno a la vida de Dios, está muerto en sus delitos y pecados y está siendo influenciado por el enemigo. Y que nuestra lucha no es contra esa persona, sino contra los espíritus de las tinieblas que están usando a esa persona. Entonces ahí cambiamos la ira por compasión a esa persona. Entonces, ¿por qué nos enojamos? Nos enojamos a veces, pero hay que hablar lo que es. La mayoría de veces no nos enojamos porque estamos presenciando una injusticia, sino a veces, la mayoría de veces nos enojamos porque no nos están dando razón, porque no nos están haciendo caso, porque hicieron algo de diferente manera como nosotros queríamos que lo hicieran. Entonces ahí el pensamiento anterior que muchas veces nos lleva al enojo es: yo tengo derecho de ganar, no dejaré que me humillen, yo soy superior y debo demostrarlo, porque alzamos la voz. Alzamos la voz para querer apagar la voz del otro y demostrar que nuestra voz es más fuerte y que nosotros tenemos más razón y que nosotros somos superiores al otro. Eso es de lo que Jesús está diciendo. Eso es culpable de juicio. Pero en el pensamiento cristiano, mi valor no está en ganar un argumento. Mi valor no me da valor que hagan las cosas como a mí
como yo quiero que las hagan, ni necesariamente yo voy a valer más porque el otro esté de acuerdo conmigo, porque convencí al otro. Entonces, en el pensamiento cristiano, mi valor está en Dios y yo soy llamado a reflejar la luz de Cristo, que fue humillado para salvarme, que venció, soy llamado a vencer el mal con el bien, y mi valor no radica en ganar una discusión. Entonces empiezo a formar un nuevo hábito, empiezo a vestirme del nuevo hombre cuando empiezo a detectar esas cosas que me molestan, que me incomodan, que me enojan, y empiezo a buscar las motivaciones de mi corazón y llevo a la cruz todo orgullo, toda búsqueda de superioridad, todo intento de ganar un argumento. Una de las cosas comunes ahora, ¿verdad?, es que hay gente que estudia la escritura y es asombrada por las verdades, pero yo no veo cómo a veces eso los lleva a atacar a los demás en internet, ¿verdad? O sea, hay un chico ahí que no voy a decir el nombre ni de él ni de nada, pero todas sus redes son atacar a un evangelista del pasado, que obviamente dijo cosas que no eran tan bíblicas, y yo no me voy a poner en contra de eso, pero que fue usado por Dios para llevar muchos a Cristo. Pero él, o sea, ¿qué sentido tiene? O sea, está olvidando que su llamado, su valor, andar dignamente de su llamado, es procurar la unidad, es vivir en amor, es vivir en humildad. Entonces, tenemos que estar examinando las motivaciones de nuestro corazón en cada cosa. Ahora, lo interesante es que aquí Pablo da la razón para que no nos enojemos, y la razón es que el enojo da lugar al diablo. Y cuando el enojo da lugar al diablo, lo que está diciendo es que dar lugar al enojo es dejarse influenciar, y obviamente al enojo que desarrolla sentimientos negativos hacia la otra persona, no a la ira tal cual, sino a los sentimientos negativos que vienen cuando el enojo permanece en el corazón y no se cambia inmediatamente a tristeza, como en el caso de Cristo. Dar lugar a ese enojo que permanece es dejarse influenciar por el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El comportamiento pecaminoso que no se controla al fin acaba por dar paso a que el enemigo consiga sus objetivos de entorpecer la obra santificadora de Dios. O sea, el enemigo gana. Algo interesante es que en Romanos 12 o 13, creo que al final del 12 dice: venzan el bien con el mal. ¿Y qué es lo que Pablo está diciendo ahí? Si a mí alguien me hace mal, yo tengo derecho a defenderme. Entonces yo respondo con mal. ¿Quién ganó? El mal. Porque el mal que lo gobernó a él terminó gobernándome a mí, y el mal ganó. Y el diablo haciendo fiesta. Pero si alguien me hace a mí mal y yo digo, si yo respondo con mal, quiere decir que el mal me va a gobernar a mí. Entonces estopo y digo, no, voy a poner un alto. No le voy a responder. No voy a dejar que el mal me gobierne. Al contrario, le voy a hacer un bien. Entonces respondo, venzo el mal con el bien. ¿Quién ganó? El bien. Y se frenó el mal. Entonces, cuando nosotros dejamos que el mal de afuera termine conectándose con nosotros y gobernando a nosotros, se le dio lugar al diablo. El diablo terminó entorpeciendo la obra santificadora del Espíritu en nosotros. Y también le dimos lugar al diablo porque en lugar de ser luz, fuimos tinieblas para el otro. Y en lugar de dar buen testimonio, dimos mal testimonio ante el otro. La siguiente es un llamado a sustituir el robo por la generosidad. Y cualquiera diría aquí, hermano, eso no aplica para mí porque yo no soy ladrón. Pero es lo mismo. ¿Sabe una cosa? A veces robamos cosas que no nos damos cuenta. Le robamos tiempo al otro cuando quedamos en una hora y llegamos tarde. Le robamos la capacidad de mejorar cuando nos callamos un consejo, una palabra que teníamos que dar. Le robamos edificación. A veces no solamente, no veamos esto solamente material, por supuesto. Si a mí me dicen, yo he robado, bueno, yo recuerdo cuando trabajaba, imprimía los trabajos de la universidad con la impresora del trabajo y estaba robando tinta y estaba robando papel, ¿verdad? Pero
ya el Señor me perdonó por eso, ¿verdad? Ya tengo que abandonar ese tipo de robo. Pero aquí Pablo dice, si eres ladrón o si alguno ha robado, dejen de robar. En cambio, usa tus manos en un buen trabajo digno y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad. Entonces el llamado es a despojarnos del robo, a recordar que en Cristo no nos hace falta nada porque Él es nuestro pastor y nada nos falta, y a vestirnos de generosidad. No solamente es ahora trabaja solo para ti, es ahora trabaja para compartir con otros. Eso es algo interesantísimo porque aquí Pablo está afirmando nuestra identidad como iglesia. Hermanos, la vida ya no se trata solo de nosotros individualmente. El propósito del trabajo duro ahora se trata de la comunidad en la que formamos y somos parte. Va más allá de proporcionar comida y refugio solamente para mis propias necesidades personales. La motivación principal debería ser ayudar a cubrir las necesidades materiales de los que forman parte de mi iglesia local, de mi comunidad cristiana. ¿Por qué? Porque la vida ya no se trata solo de mí. Somos un nuevo pueblo. No soy un nuevo yo, somos un nuevo nosotros. Esa generosidad y cuidado de la vida en comunidad es a lo que el Señor apuntaba cuando dijo, en esto los demás se van a dar cuenta que ustedes son mis discípulos. Cuando se amen, cuando sea evidente que tienen amor los unos por los otros. Y Santiago dice, por favor, no me vayas a decir que amas a aquel si lo estás viendo que pasa necesidad y no le ayudas. Eso no es un amor genuino. Un amor genuino es pensar en las necesidades de nuestros hermanos. Y ahí viene, ¿qué nos enseña Cristo? ¿Qué fue lo que aprendimos de Cristo? Cristo nos dijo, no robarás. Cristo nos dijo, si alguien te quita la túnica, dale también la capa. Cristo nos dijo, la riqueza de un hombre no consiste en los bienes que posee. Cristo dijo, vendan lo que poseen y den a los pobres y harán tesoro en el cielo. Y Cristo dijo muchísimas cosas más acerca de la generosidad. Entonces, cuando yo oigo la enseñanza de Cristo, el Espíritu Santo, la palabra me redarguye y me hace ver el viejo hombre. Si Dios me dice que no robe, en primer lugar, Él sabe que no me conviene robar. Segundo, tener algo material no me va a traer verdadera satisfacción, no me va a llenar. Tercero, la vida ya no se trata solo de mí, se trata de nosotros. Entonces viene la renovación de la mente. ¿Cuál era el pensamiento anterior? El pensamiento anterior es, mi vida solo se trata de mí, yo me merezco más esto que el dueño, entonces lo robo, o si tuviera esto sería feliz. Pero ese pensamiento es un pensamiento vacío, vano, ajeno a la vida de Dios, que tengo que desechar. Y entonces viene el pensamiento nuevo, el pensamiento basado en la verdad de Dios. Dios ha sido tan generoso conmigo que tengo la necesidad de imitar su generosidad para con los demás. Y ahí empiezo a formar el nuevo hábito de trabajar y apartar un rubro en mi presupuesto para compartir con otros que tengan necesidad. Lo hago un hábito. Me visto de la nueva naturaleza. Y no solamente, y aquí puse algo, porque no solamente robamos a los demás, a veces robamos al gobierno, a veces robamos al sistema. No, como el gobierno es corrupto, entonces yo voy a hacer todo lo posible por no pagar los impuestos. Debemos de aprender a ver aún el pago de impuestos como una bendición. Y ver en un nuevo hábito, cuando yo declaro impuestos, tener un nuevo pensamiento y decir, yo estoy aprovechando la oportunidad de colaborar con mi país, con mi ciudad. Dios les va a pedir cuentas a ellos de cómo la administren, pero yo cumplo con mi deber. ¿Por qué? Porque yo hago uso de toda la infraestructura vial de mi país y porque yo anhelo que mi país esté bien. Entonces, hay un cambio principalmente en mi manera de verme y de pensar, que trae una transformación a mi comportamiento, a mi manera de vida.
El siguiente es: no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo, que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que los identificó como suyos, así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Aquí es interesante porque Pablo dice: no emplee ningún lenguaje grosero, ofensivo. En el griego, ninguna palabra corrompida, sucia, grosera, ofensiva, torpe, dañina salga de su boca. Y es interesante porque la palabra que Pablo usa ahí, que se traduce grosero, ofensivo, es una palabra que en el griego puede significar podrido, putrefacto, y se utilizaba para referirse a la madera podrida, a la enfermedad de los pulmones, al pescado rancio, a las flores marchitas y a la fruta podrida. Y Jesús la usa en los evangelios cuando dice: ningún árbol bueno puede dar fruto podrido, fruto malo. Es ese fruto. Entonces Pablo dice: ustedes ya son nuevos, no hablen palabras podridas. Que el fruto de sus labios no sea malo, porque son un árbol bueno. Entonces, edificar a los creyentes con nuestras palabras y edificar a los otros debe ser una preocupación principal en nosotros, y de hecho es algo que se enfatiza y se repite en este capítulo. Hermanos, somos llamados a hablar la verdad en amor para la edificación del cuerpo de Cristo. Las personas necesitan oír a Cristo a través de nosotros. Y lo que me llama la atención es que aquí la primera razón era porque somos miembros de su cuerpo. La segunda razón era porque hacer eso sería dar lugar al diablo. Y aquí la tercera razón es porque si ustedes hablan palabras podridas en lugar de palabras edificantes, el Espíritu Santo que está en ustedes se entristece. Él los identificó como suyos, Él los selló y Él les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Es hermoso porque Pablo aquí recuerda la seguridad de nuestra salvación. Es hermoso porque Pablo no dice: si ustedes siguen viviendo como los gentiles, ustedes no son salvos y ustedes se van a ir al infierno. No, sí, ustedes están sellados. El Espíritu Santo ya no los va a abandonar como abandonó a Saúl en el antiguo pacto. Él va a permanecer en ustedes, pero se va a entristecer. Entonces, la motivación que Pablo nos da es diferente. Y esto es interesante. ¿Por qué? Porque ¿qué está haciendo el Espíritu? En el capítulo 2 y verso 2, el Espíritu nos está edificando para que sea morada de Dios. Y nuestras palabras y obras de la carne entristecen profundamente al Espíritu. También el pueblo de Israel entristeció al Espíritu cuando vivieron quejándose en el desierto, nos dice Isaías 63:10. Bajo el nuevo pacto, el Espíritu Santo no se va a alejar, pero se va a entristecer, se va a afligir profundamente. Voy a terminar aquí. Efesios 4:29-30 nos dice esto. Y nos recuerda, ¿qué nos enseñó Cristo? Cristo nos enseñó que si maldecíamos a alguien, que si le llamábamos raca, idiota, y merecíamos ir al infierno. Colosenses 4:6 también nos dice que nuestra palabra sea siempre con gracia, sazonada con sal. ¿Qué le pasó a Isaías cuando vio a Dios? Se recordó, reconoció que era de labios inmundos y que habitaba en pueblo de labios inmundos. Lo que la verdad nos muestra que somos de labios inmundos, que nuestra manera de hablar refleja nuestra carnalidad, nuestro orgullo, nuestra falsa superioridad, nuestra hipocresía. Que estamos poniendo falsamente nuestro valor en llamar la atención o en lograr el respeto de otros. Pero ¿qué debemos de cambiar? Tenemos que desechar el pensamiento de que como mi autoestima está baja y en el fondo me siento inferior, me voy a ofender a otros, voy a atacar a otros o voy a hacerme parecer muy espiritual para poder ser visto o para poder sentirme superior. El pensamiento cristiano es: no, mi valor está en Cristo y quiero que las palabras de Cristo se manifiesten en mi boca y que mis palabras sean de bendición y identificar a otros. Entonces empiezo a formar el nuevo hábito de ser tardo para hablar y pronto para
para oír, de pensar antes de responder, de buscar cómo hablar en amor, cómo decir las cosas sin ofender, cómo decir las cosas para edificar. Y aun cuando digo una verdad que tal vez sea incómoda, le recuerdo al hermano que se lo estoy diciendo porque lo amo, porque las personas necesitan ánimo y porque Dios quiere usarme para darlas. Voy a dejarle esto al siguiente predicador y quiero que consideremos algunas cosas. En primer lugar, te das cuenta que en el evangelio no te definen tus acciones, lo que te define es tu unión a Cristo, pero que esa unión a Cristo demanda un cambio en tus acciones. O sea, nuestra posición no la da nuestra unión a Cristo, pero se espera algo de esa salvación. Como segunda pregunta, ¿produce la enseñanza que escuchas convicción de tu pecado, mostrando a Cristo y mostrando también tu pecado y necesidad de cambio? Salimos de cada mensaje o de cada lectura de la palabra. Tengo que despojarme de esto, tengo que abrazar esta verdad y tengo que cambiar este hábito. O sea, es eso un pensamiento constante en nuestra vida. Te ayuda a la enseñanza a cambiar tu manera de pensar con respecto a lo que verdaderamente importa, con respecto a tu identidad y valor y con respecto a lo que piensas de los demás. ¿Qué tan acostumbrado estás a mentir? ¿Es fácil mentir sin necesidad de hacerlo? A veces no necesitamos mentir y terminamos mintiendo. A veces no va a pasar nada si decimos la verdad, pero es más cómodo decir mentira. Te esforzarás por luchar para que tus palabras se caractericen por la verdad. ¿Entiendes ahora lo importante que es esforzarte por hablar con verdad? ¿Reconoces que tienes problemas de ira? ¿Te enojas por lo que debes enojarte? Por lo que Dios se enoja, pero esa ira se transforma inmediatamente en tristeza ante la realidad que vivimos en un mundo quebrado. ¿O dejas que el enojo te controle y hay resentimiento en tu corazón del cual deberías despojarte? ¿Trabajas solo por ti o lo haces también para ayudar a los demás? Cuando piensas en las necesidades, ¿piensas solo en ti o piensas en los demás hermanos y hermanas? Cuando pensamos, es una pregunta que deberíamos hacer. Y por último, nos esforzamos con colaborar con la obra del Espíritu en la edificación de otros. Trabajamos juntamente con el Espíritu para que Dios more y sea perceptible entre nosotros. O por el contrario, menospreciamos y atacamos a quienes Él está edificando y terminamos entristeciendo. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, reconocemos que necesitamos cambiar. Nosotros, al igual que los creyentes de Éfeso y que todo tu pueblo que ha caminado sobre la tierra, Señor, tenemos la tendencia de dejarnos influenciar por un mundo en el cual el pensamiento es ajeno a ti y por dejar entrar a nuestra mente pensamientos vanos, vacíos. Señor, te pedimos perdón porque a veces olvidamos el glorioso llamado que tú nos has hecho de reflejarte, de ser visto en nosotros. Te pedimos que nos ayudes, Señor, a vivir dignamente. Queremos estar más apasionados por la unidad de tu iglesia y por la unidad entre nosotros. Queremos servirte y servir a nuestros hermanos, poniendo en uso el don que tú nos has confiado por gracia. Pero también queremos hacer de nuestra rutina diaria este proceso de cambio. Queremos, Señor, que tu palabra nos enseñe, nos redarguya, corrija nuestra manera de pensar. Queremos que tu espíritu renueve nuestra mente.
Estamos dispuestos y anhelamos día a día despojarnos de la vieja naturaleza, despojarnos del viejo hombre, despojarnos de un pensamiento egoísta, centrado en nosotros, centrado en lo antiguo, en lo viejo, en lo que ya no somos. Y queremos abrazar nuestra identidad en ti, nuestro valor en ti. Queremos valorar tu verdad y ser gobernados por tu verdad y vestirnos de la nueva naturaleza. Ayúdanos, Señor, a crecer en verdad, a crecer en sinceridad. Ayúdanos, Señor, a crecer en generosidad, a crecer, Señor, en un corazón compasivo, bondadoso, benigno. Forma en nosotros un corazón nuevo, un corazón veraz, un corazón benigno, un corazón perdonador. Forma en nosotros, Señor, la necesidad de edificarnos con palabras edificantes, con palabras de ánimo, hablar la verdad en amor. Te pedimos perdón por todas las ocasiones en que te hemos causado aflicción, Espíritu Santo. Te entristecemos constantemente cuando le damos lugar a las obras y a las palabras de la carne. Pero no queremos entristecerte más. Queremos que las palabras que salgan de nuestra boca sean palabras edificantes, sean palabras de amor, sean palabras de verdad, sean palabras sazonadas con sal, con tu verdad. Te lo suplicamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.